Bienvenidos una vez más, les saluda su servidor, el pastor Sergio Vélez, dándoles la bienvenida a este canal de YouTube a través del cual nos comunicamos con ustedes. Bienvenidos a Bethesda Sabinas Hidalgo. Una vez más dándoles la bienvenida e invitándoles a permanecer con nosotros en nuestro estudio que estamos desarrollando sobre el tema de la caída de Satanás, que hemos titulado La caída de Heilel. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio. Solamente quiero recordarles que a medida que vayamos avanzando, iremos tocando diferentes temas sobre este gran tema que es la caída de Satanás. Un tema que en la Escritura es relevante y es de gran importancia. Estaremos viendo algunos puntos, entre ellos la introducción, que ya la vimos en el video número 1. Luego estuvimos hablando en el video número 2 sobre la rebelión. Continuaremos hablando sobre la caída del trono. Hablaremos también de la caída del cielo, de la caída de la tierra y finalmente la caída en el lago de fuego. En nuestro transcurrir de este estudio hemos hablado sobre el tema de la rebelión de Satanás y estuvimos hablando acerca de cuáles fueron las causas, cuál fue el tiempo en que esto sucedió. Hablamos acerca también de los que le siguieron en esta rebelión. El día de hoy queremos continuar, queremos avanzar en este tercer video sobre este tema y estaremos hablando acerca de la caída del trono. Así que bienvenidos, comencemos entonces con el tema de la caída de Heilel y con el punto número 3 que estaremos viendo el día de hoy, la caída del trono. Hoy veremos básicamente la posición y las funciones de Heilel en el trono de Dios. Les recuerdo que Heilel es el nombre que se le da en Isaías capítulo 14, aquel arcángel que Dios había creado, en el cual se traduce en la Biblia Reina Valera de 1960 como lucero, por lo cual hemos decidido llamarle Heilel, puesto que todavía no era Satanás. Se convierte en Satanás a través de su rebelión y le hemos llamado precisamente así, la caída de Heilel. Como les decía, hoy veremos entre otras cosas, cuáles eran sus funciones en el trono, cuál era su posición en el trono de Dios antes de su caída. Para ello les voy a invitar a que leamos Ezequiel capítulo 28 y vamos a leer 3 versículos, de los cuales estaremos desarrollando en esta ocasión. Ezequiel capítulo 28, del verso 14 al verso 16. Dice así la palabra de Dios: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En estos versículos encontramos dos cosas que son de gran importancia para la comprensión del tema de la caída de Satanás. Nos vamos a dar cuenta cómo la degradación de este ángel, de este querubín grande, comienza precisamente en el trono de Dios. Comienza a degradarse, comienza su caída desde el trono mismo, es expulsado y es importante notar que en estos versículos 14 y 16 se mencionan dos cosas acerca de su caída. Primero, que cae del trono. Cuando habla de las piedras del fuego, es expulsado de las piedras del fuego, está hablando del trono de Dios, como lo veremos en unos momentos. Pero habla también de que fue echado del santo monte de Dios. Entonces, hay dos cosas importantes en estos dos versículos. El día de hoy tocaremos solamente el tema de su caída del trono. En otra ocasión, si el Señor lo permite, estaremos hablando acerca de cómo fue expulsado del santo monte de Dios y a qué se refiere la Escritura con esto. Vamos a avanzar tocando el versículo 14 en primer lugar. Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios.
ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Este versículo nos habla, amados hermanos, de que este personaje, este ángel, tiene una posición muy importante en el trono de Dios y tiene funciones en el trono de Dios. Quisiera que me permitieran leer este mismo versículo, el versículo 14 de Ezequiel 28, en la traducción de Torres Amat. Dice así: Tú has sido un querubín que extiende las alas y cubre el trono de Dios. Yo te coloqué en el monte santo de Dios. Tú caminabas en medio de piedras brillantes como el fuego. Ahora, la versión de la Biblia de las Américas es el mismo versículo, Ezequiel 28:14. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Como podemos darnos cuenta al leer estas dos versiones de la Biblia, la palabra grande del versículo 14, querubín grande, se refiere a una palabra que significa literalmente expansión, que significa algo que se esparce, que se extiende, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que cuando dice querubín grande, se refiere a que ese querubín se extendía, se expandía, por lo cual la Biblia de las Américas y la Torres Amat hablan de que cubre. Al extender sus alas, este querubín cubría el trono de Dios. Entonces, podemos decir que este querubín es un querubín que cubre, ¿sí? Es importante, muy importante esto, como lo vamos a ver más adelante. Luego encontramos una segunda palabra que tenemos que definir aquí, la palabra protector. Entendemos que grande significa que extiende sus alas, pero la palabra protector es una palabra hebrea que significa algo que es muy interesante. Significa entretejer como una malla para cubrir. Entretejer para cubrir, es como entretejer una tela, una malla para con ella luego cubrir algo. Es interesante que nosotros encontramos esta misma palabra en un ejemplo muy precioso que nos puede dar mucha luz en cuanto a lo que esto significa. Encontramos esta palabra en Éxodo capítulo 33, versículo 22. Cuando Moisés, hablando con el Señor, le pide que le muestre su gloria, que le deje ver su gloria. Dios le responde y le dice que va a hacer algo con él. Le voy a leer el versículo. Éxodo 33, 22. El Señor le responde a Moisés a su petición y le dice: cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. La palabra cubriré es la misma palabra que se utiliza en Ezequiel capítulo 28, cuando dice querubín protector. Así como Dios puso su mano para cubrir a Moisés, para que Moisés no muriera por la gloria de Dios, esa misma expresión es la que encontramos cuando dice que este querubín grande cubría, protegía el trono. Era un querubín que cubría, era un querubín cubridor, que cubría con sus alas el trono de Dios. Este era Heilel. Este era aquel ángel maravilloso que, como explicamos en nuestros estudios anteriores, Dios había creado con una hermosura extraordinaria, con una sabiduría extraordinaria. Aquel que tenía una cobertura engastada con piedras preciosas, con oro. Aquel que tenía una gran sabiduría y una gran autoridad de parte de Dios. Heilel entonces tenía
una función muy importante. Él cubría el trono de Dios. Era un querubín que cubría el trono. Vamos a ver una figura para que nosotros podamos comprender mejor todo esto. Usted debe saber que cuando Dios le mandó a Moisés construir el tabernáculo, Él le mostró el modelo. Estando Moisés en el monte, en la presencia de Dios, Dios le mandó que hiciera un templo portátil llamado el tabernáculo. Ese tabernáculo sirvió como el centro de reunión, de adoración, y sirvió también como el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo mientras éste andaba por el desierto, aquellos 40 años que anduvo vagando por el desierto. En ese tabernáculo que fue construido conforme al modelo, conforme a lo que Dios le mostró a Moisés, encontramos algunas figuras que nos van a dar luz y nos van a hacer comprender mejor cuál era la función o las funciones que tenía Heilel en el trono. Vamos a ver, primero, había en el tabernáculo una cortina que cubría. El tabernáculo constaba de 3 partes principales, lo que se conoce como el atrio o el patio exterior del tabernáculo, que estaba delimitado por una cortina de color blanco. Luego había una especie de tienda de campaña, cuyas paredes, 3 paredes, estaban conformadas por unas tablas de madera recubiertas de oro, que se ensamblaban con 5 barras, formando así 3 paredes. En la parte oriental no había una pared, sino que había unas columnas que sostenían una cortina, 5 columnas para entrar a la primera parte de esa tienda que se conoce como el lugar santo. Esa es la primera puerta o el primer velo. Después de pasar el lugar santo, entramos y encontramos otro velo, otra cortina u otra puerta. Este es el velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Y es el arca del pacto la que nos sirve como figura, como representación visible del trono de Dios en el cielo. Es el arca del testimonio que estaba guardada ahí dentro del lugar santísimo, la que nos deja ver, la que nos deja comprender, nos da luz en cuanto a las funciones de Heilel en el trono. Quiero mostrarles una imagen, espero que pueda usted ver y comprender esta imagen. Lo que vemos aquí es precisamente el tabernáculo con la primera cubierta. Aquí lo que usted ve en color rojizo es precisamente esa primera cubierta o cortina que cubría toda esa parte que conformaban el lugar santo y el lugar santísimo. Una cubierta de lino torcido que tenía grabados querubines, y esto es muy importante. Recordemos que el tabernáculo es una imagen de lo que está en el cielo. Es lo que Dios le mostró a Moisés para que Moisés construyera. La Biblia dice que Dios habita entre los querubines. Y cuando encontramos nosotros la primer cobertura del tabernáculo, encontramos que este conjunto de cortinas que se ponían como la cobertura de la tienda del tabernáculo estaba completamente grabada con querubines. Dentro de este lugar estaba el arca del pacto. Todo esto es figura, representación de lo que está en el cielo. El trono de Dios entonces, hermanos, está rodeado, cubierto de ángeles, de querubines, de serafines. Pero esto no es todo. Encontramos que el tabernáculo tenía también otras coberturas. Esta era la primera. La primera cobertura era de lino torcido
grabado con querubines, pero después se ponía una cobertura más. Esta que estamos presentándoles aquí, que por cierto quiero dar gracias al doctor Luis A. Silva Cisneros de Venezuela. Él es el creador de estas imágenes y quiero agradecerle y darle el crédito por compartirlas. Son de gran utilidad a la hora de la enseñanza de la palabra de Dios. Encontramos que tenía primero la cobertura que estaba grabada con querubines. Después había una segunda cobertura que era de pelo de cabra. Todas estas eran cortinas que se ensamblaban y que formaban una sola cortina extensa que cubría toda el área de lo que era el tabernáculo propiamente. Después se ponía una tercera cobertura con cuero de carnero y finalmente había una cobertura que era de cueros de tejones. ¿Sí? Encontramos entonces que estas coberturas se iban poniendo una tras otra y que la primera que encontrábamos nosotros era precisamente la que les mostré al principio. La cobertura que estaba grabada con los querubines, de tal manera que si nosotros pudiésemos entrar en esa tienda y miráramos hacia el cielo, lo que íbamos a ver era todos esos grabados de los querubines. Esto lo podemos nosotros encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 26. A partir del primer versículo nos habla de esta cortina. Ahora, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que también encontramos en ese mismo capítulo, en el capítulo 26, a partir del verso 31, encontramos nosotros que ese velo, esa cortina, también estaba grabada con querubines. De tal manera que los querubines estaban por encima del trono y estaban a la entrada del trono. Y esto es sumamente importante que nosotros lo podamos visualizar en el tabernáculo, porque, insisto, el tabernáculo es una imagen de lo que está en el cielo. A Moisés se le mostró y se le dijo cómo tenía que construir el tabernáculo. De tal manera que esta cobertura de la tienda y que el velo del templo que hacía separación en el lugar santo del lugar santísimo, ese mismo velo que fue el que se rompió cuando Jesús murió, ese es el velo de separación, el velo que protegía, que guardaba el arca del testimonio. Esto significa, hermanos, que en el cielo los querubines rodean, cubren el trono de Dios y que hay querubines que podemos decir que son los medios de acceso al trono de Dios, que son los porteros celestiales, que son aquellos que dan acceso o impiden el acceso al trono de Dios. Estos querubines que están plasmados en el tabernáculo en cada una de estas áreas nos muestran las funciones o algunas de las funciones de algunos de los querubines en el cielo. Heilel era uno que cubría el trono de Dios con sus alas, como lo leímos hace unos momentos en la Biblia de las Américas o en la Torres Amat. Esto nos deja ver cuál era una de las funciones de Heilel en el trono. Importante, muy importante que nosotros lo comprendamos. Aquí quiero hacer una pequeña anotación para ustedes que sirven al Señor en la iglesia, en alguna congregación, y que sirven como ujieres o como servidores en la iglesia en general. Ustedes que se encargan de las puertas. Bueno, mire, ese trabajo, esa función que ustedes realizan en la iglesia, de estar ahí a la puerta de entrada, recibiendo, dando acceso a las personas a la casa de Dios, tiene una función sumamente importante y es de gran honor, por lo cual le invito a que lo haga con inteligencia, con sabiduría, a que realice esta labor, este servicio para el Señor de la mejor manera. Usted está ahí a la puerta representando a esos querubines que están en el trono de Dios,
que son esos medios de acceso, de manera que hágalo dignamente. Siéntase feliz y dichoso de poder servir al Señor de esta manera. Es una labor sumamente importante. Así que ánimo, siga adelante, sirva al Señor. A veces pensamos que ese tipo de trabajo en la iglesia no es tan importante, pero yo quiero decirle que sí lo es. De manera que quiero animarle a que usted siga adelante sirviendo al Señor con paciencia, con amor, con eficacia, siendo obediente a la dirección de su pastor y sirviendo al Señor con todo el corazón. Cada vez que usted se pare a la puerta, cada vez que le toque estar ahí sirviendo al Señor, recuerde que está haciendo usted en la tierra la función que los querubines hacen en el cielo. Eso es importante y vale mucho la pena. Entonces encontramos que estas dos cortinas, o esta cortina y este velo, nos hablan de la presencia de los querubines en el trono, así como las podemos ver en el tabernáculo. Una segunda función que tenía este velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo es algo que es muy interesante. En Números capítulo 4, versículos 4 al 6 encontramos lo siguiente. Números capítulo 4, versículos 4 al 6. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con el arca del testimonio, y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. ¿Qué función tenía el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Además de servir como separación, bueno, servía para cubrir el arca cuando ésta era transportada. Cuando el templo, el tabernáculo, se tenía que mover de un lugar a otro, tendrían que venir el sumo sacerdote Aarón y sus hijos, los sacerdotes, para desmontar el velo y con ese velo cubrir el arca del pacto, para que luego vinieran los coatitas, los levitas, descendientes de Coat, para que ellos se encargaran del resto. El arca tenía que ser cubierta primero con el velo. Y recuerde, el velo tenía grabados querubines. Esto es, en el cielo, el trono de Dios está cubierto por querubines. Este querubín grande, Heilel, tenía esa función. Era el querubín que extendía sus alas para cubrir el trono. En otra ocasión hablaremos de los tronos de Dios y cómo encontramos que el trono de Dios se mueve, es transportado. Y aquí hay otra de las funciones de los querubines. Nosotros encontramos que cuando el arca tenía que ser transportada porque el tabernáculo se iba a mover de lugar, esta tenía que estar cubierta primero con el velo del templo. Los querubines tenían que cubrir el arca. Después se le tenía que poner una segunda cubierta, dice que era la cubierta de pieles de tejones, y finalmente se tenía que extender sobre ella, sobre el arca, un paño todo de azul. De tal manera que cuando los levitas venían, encontraban ya el arca totalmente cubierta y con las varas puestas, aquellas varas que servían para transportar el arca. Aquí están otras imágenes que espero que a usted le sirvan. Aquí vemos una imagen de levitas transportando el arca y vemos a la par
ese trono en dibujos, en imágenes, que fue lo que nos narra Ezequiel, lo que nos narra Apocalipsis en el capítulo 4, lo que nos dice la Escritura acerca de estos querubines o estos seres vivientes. Entonces, el arca tenía que ser transportada en hombros de 4 levitas, pero para ser transportada tendría que estar cubierta por el velo del templo, y este velo tenía grabado en sí imágenes de querubines, lo cual nos habla de lo que ocurre en el cielo. Entonces, hermanos, amigos, Heilel en el cielo tenía una función sumamente importante. Este querubín de alas extendidas cubría el trono de Dios. Y bueno, lo que encontramos en estos 2 versículos es que fue desechado, fue degradado. La posición que él tenía en el trono de Dios le fue quitada. La degradación de este querubín protector comienza desde el trono mismo de Dios. Es expulsado del trono y, como ya dijimos, es también expulsado del santo monte de Dios. Entonces, creo que con lo que nos dice el versículo 4 de Ezequiel 28, nos está dejando muy claro de qué se trataba tanto su posición como una de sus funciones en el trono. Entonces, Heilel tenía una posición muy alta. Él cubría el trono de Dios. Tenía una función extraordinaria: cubrir el trono de Dios mismo. Pasemos al versículo siguiente. Mire, vamos a encontrarnos nosotros ahora en el versículo, versículo 16. Y lo que encontramos en el versículo 16 es también importante, muy importante. Vea por favor, Ezequiel 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Fue arrojado, expulsado, degradado este querubín a causa de la rebelión de la que ya hablamos anteriormente. Perdió su posición y perdió los privilegios que tenía en sus funciones sirviendo delante de la presencia de Dios. Dijimos, tenía una posición extraordinaria en el trono y tenía una función extraordinaria en el trono. Heilel cubría el trono de Dios, y algo que quiero tocar aquí a partir de este verso 16 para que lo podamos entender. Heilel ministraba en el trono de Dios. Mire, vamos a tener una imagen del trono, vamos a tratar de ver una imagen de lo que es el arca del pacto, y que podamos tener una imagen de lo que significa que Heilel cubría el trono, para luego pasar a este punto de la otra área o la otra función que él tenía en el trono. Lo que tenemos aquí es el arca del pacto, el arca del testimonio. Esta arca, amados hermanos, estaba construida con madera y estaba toda recubierta de oro. Esta arca tenía una tapa, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Esta tapa se llama el propiciatorio. Esta tapa no estaba hecha de madera, era totalmente de oro. Todo era, al igual que los 2 querubines que tiene encima, completamente hecha de oro puro. Aquí no había
madera de por medio. Luego, encontramos que esta tapa o este propiciatorio tenía en la parte superior la figura de dos querubines. Como usted puede ver, eran querubines que tienen sus alas extendidas. Querubines de alas extendidas. Esta era la función de Heilel. Esto era lo que Heilel hacía. Dentro de esta arca había guardadas tres cosas. Estas tres cosas que usted seguramente sabe lo que había ahí dentro eran las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció para confirmar su autoridad. Estas tres cosas son una representación del Dios triuno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí, en el trono de Dios, estamos viendo a ese Dios trino y glorioso que es nuestro Dios eterno, el Todopoderoso. Y estos querubines que estaban o que están puestos sobre el propiciatorio nos hablan de cómo estos seres cubrían el trono, donde la gloria de Dios se manifestaba. Bueno, es importante que nosotros podamos tener una imagen de Heilel en el trono. Esta era su función, pero fue degradado, fue expulsado del trono. Se le quitó ese privilegio. Mencionamos en algún momento en nuestros estudios anteriores que si sobre el arca, en el propiciatorio, encontramos hoy la figura de dos querubines, es porque uno de ellos fue degradado. De tal manera que entonces entendemos que por la caída de Heilel quedaron solamente dos querubines cubridores, dos querubines que cubren el trono de Dios. Aparentemente, mis amados hermanos, estos eran o son actualmente los dos que quedaron, los dos arcángeles que gobiernan o que dirigen el ejército angelical de Dios. Y que el tercero, Heilel, que cayó convirtiéndose en Satanás, como ya explicamos, arrastró a una tercera parte de los ángeles con él en su rebelión. De aquí que sea tan importante que tengamos una imagen del querubín que cubría el trono de Dios. Por eso quise presentarles estas imágenes. Ahora, ¿cuál era la otra función que tenía Heilel en el trono? En el versículo 28, verso 16 de Ezequiel, encontramos lo siguiente, repito: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Note por favor que se repite otra vez la palabra protector del versículo 14, que ya entendemos lo que significa. El querubín que cubría, que protegía. Pero aquí se menciona que él se paseaba, que él estaba, dice, te arrojé de entre las piedras del fuego. Esto también es interesante y me gustaría que pudiéramos darle lectura en unas versiones de la Biblia. El versículo 16, en la Biblia que usamos al principio, en la Biblia de las Américas, verso 16, Ezequiel capítulo 28. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. La Biblia Torres Amat dice de la siguiente manera,
versículo 16 de Ezequiel capítulo 28. Con la abundancia de tu tráfico se llenó de iniquidad tu corazón y pecaste, y yo te arrojé del monte de Dios, y a ti, oh querubín que cubrías el trono, te eché de en medio de las piedras resplandecientes como el fuego. ¿Sí? Entonces encontramos aquí que dejó de cubrir el trono, pero también fue echado de entre las piedras de fuego. ¿Cuáles son estas piedras de fuego? Bueno, nosotros encontramos, amados hermanos, en Ezequiel capítulo 10, versículos 1 y 2, lo siguiente. Ezequiel capítulo 10, versículos 1 y 2. Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejante a un trono que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Esto era lo que Ezequiel estaba viendo en su visión, en el capítulo 10 del libro de Ezequiel. Encontramos también en el capítulo 1 cosas referentes al trono, pero vamos a ver en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 lo siguiente. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y escuche, y siempre que ellos, aquellos seres vivientes, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Estos dos pasajes es importante que tomemos algunas cosas para entender cuál era la otra función de Heilel. Encontramos, hermanos, en esta imagen lo siguiente. Nos damos cuenta que el trono de Dios en el cielo, como lo vio Ezequiel, capítulo 1, capítulo 10, está sobre seres vivientes, dice Apocalipsis. Seres vivientes, dice Ezequiel. Estos seres vivientes son querubines. Y entre esos querubines, ya lo veíamos ahorita en Ezequiel, había carbones encendidos, piedras de fuego. Aquí, entre estos querubines, entre estos seres vivientes, era que Heilel se movía. ¿Qué hacía Heilel en medio de estos querubines? Bueno, es muy importante que al leer nosotros Apocalipsis capítulo 4, que acabamos de leer hace un momento, entendamos lo siguiente. Cada vez que estos seres vivientes expresan su alabanza a Dios, al que está en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que representan a la iglesia se postran sobre sus rostros y le dan gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores, quitándose sus coronas y poniéndolas delante de Él. ¿Qué es lo que surge de entre los querubines, de entre las piedras de fuego? Una explosión de alabanza y de adoración. Y Satanás se movía ministrando en esta área. Una segunda función, que quizá usted ha escuchado esto en alguna ocasión. Si usted es cristiano de tiempo, seguramente usted ha escuchado que Satanás, antes de ser Satanás, era el director de la alabanza en el cielo.
Pues bueno, mire, yo encuentro aquí que entre las piedras de fuego, donde estaban los querubines, donde estaban esas ruedas que son seres espirituales, seres angelicales, están adorando a Dios, y que de ahí era de donde Jeilel comenzaba a ministrar. Él se movía entre las piedras de fuego. Fue degradado para que no cubriera más el trono, y también fue desechado de entre las piedras de fuego. Tenía dos funciones Jeilel en el trono de Dios, por lo menos que encontramos aquí hasta ahora. Cubría el trono y ejercía alabanza y adoración. Yo no sé si como director de esta alabanza, yo no sé si haría falta que hubiese un director de alabanza en el trono, pero Jeilel se movía, él se paseaba, dice la Escritura, entre las piedras de fuego. Así encontramos que Jeilel, este querubín grande, tenía una posición extraordinaria y tenía unas funciones extraordinarias delante de la presencia de Dios. Y amados hermanos y amigos, ¿qué lección podemos sacar de todo esto? Que no importa cuán gloriosa sea nuestra vida, que no importa cuántas cosas podamos hacer para Dios, a Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Toda obra de nuestras manos, toda palabra de nuestra boca, todo lo que nosotros hacemos debe de provenir de un corazón sincero. Debe de presentarse delante de Dios con humildad, con sinceridad. Jeilel se llenó de orgullo, como lo vimos en el estudio anterior, y perdió su posición. Fue degradado, fue expulsado, fue desechado del trono mismo de Dios. Aquí comienza su caída. Como lo dijimos al principio, la caída de Jeilel no ocurre en un solo evento. Aquí encontramos la primera parte de su caída después de la rebelión. Este querubín grande que cubría el trono de Dios. Viene a mi mente la letra de una alabanza que cantábamos hace tiempo, que decía: quiero llenar tu trono de alabanza. Bueno, iglesia, hermanos, eso es lo que nosotros hacemos cada vez que adoramos a Dios. Nosotros tenemos un ministerio celestial de adoración. Nuestro sumo sacerdote está a la diestra del Padre. Y nosotros, con nuestra alabanza y nuestra adoración, ejercemos ese ministerio de alabanza. Tengamos conciencia, y cada vez que nos unamos o que a solas adoremos a nuestro Dios eterno, recordemos que nuestra alabanza, que nuestra adoración tiene que ser genuina. Tenemos que presentarnos delante del trono cubiertos con la sangre. Tenemos que presentarnos delante del trono limpios por la sangre que Jesús derramó, presentando sacrificios vivos a través de Él para el Dios Todopoderoso al cual servimos. Jeilel, cubriendo el trono, ministrando en el trono, se llenó de orgullo y cayó de la gracia de Dios. Que el Señor tenga misericordia y que nosotros aprendamos a servir al Señor con todo nuestro corazón, con un corazón genuino, con sinceridad, con perseverancia. No te conformes con una religión.
No te conformes con una costumbre. No hagas las cosas sin sentido. No puedes tú solo cantar. Dios no necesita cantantes. Dios necesita adoradores. Dios no está buscando artistas. Dios está buscando adoradores. Eso es lo que dice la Escritura, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hoy nosotros, iglesia, tenemos la oportunidad, la libertad por el sacrificio perfecto de Jesús de levantar nuestra oración y nuestra adoración delante del trono del Dios Todopoderoso. Así que ahí donde estás, doblega tu corazón, presenta tu vida delante de Él y que no te impida el mundo, el diablo o la carne presentar una ofrenda agradable de adoración delante de Dios. Cubramos el trono de Dios con nuestra adoración, con nuestra alabanza. Solo nosotros podemos entonar el canto de los redimidos, porque solo nosotros hemos sido redimidos con su sangre. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y por eso debemos entonar un canto de alabanza, de adoración, de liberación, y por eso debemos de vivir para la gloria de Dios. Que el Señor obre en tu corazón y que tú puedas ver cómo, por cerca que estemos de Él, podemos caer de su gracia si no guardamos nuestro corazón en humildad delante de su presencia. Tómate de la mano del Señor. Presenta tu vida todos los días delante de Él y permite que Él te ayude para que tu alabanza, para que tu oración pueda llegar delante del trono. Quítate tu corona, despójate de cualquier cosa y preséntate delante de Él con un corazón sincero, sin hipocresías ni engaños, sin falsedades ni apariencias, porque Él nos conoce tal y como somos. Cristo nos amó, nos dio vida y abrió un nuevo camino para que hoy, a través de su sacrificio, la iglesia pueda presentarse ante el trono en oración, en adoración, para la gloria del Dios Todopoderoso. Yo espero que la gracia de Dios pueda llenar tu corazón y que con la experiencia que estamos adquiriendo al reconocer lo que pasó con este querubín grande llamado Heilel, que cayó de la gracia de Dios, podamos servir al Señor con toda sinceridad. Amados hermanos, amigos, hasta aquí por el día de hoy. El que cubría el trono cayó y fue desechado. Pero tú has sido admitido por misericordia, porque Dios te amó, porque Jesús quiso dar su vida por ti. Acércate a Él hoy, entrégate a Él hoy, recíbele a Él hoy y permite que Él cambie tu vida, transforme tus pensamientos, cambie hasta tu moda, tu forma de hablar, que el Señor transforme tu vida. Vive para la gloria del Señor. Amado Padre, te doy gracias en esta hora. Te ruego, Señor, que tu bendición pueda ser con cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Y que tu misericordia, Señor, nos siga cubriendo. Que aprendamos de este querubín grande para que podamos vivir siempre, Señor, sometidos a tu gracia y a tu misericordia. Que no falte tu bendición, Señor, que no falte tu amor y tu misericordia sobre tu iglesia. Que podamos cada día presentar delante de ti sacrificios vivos, sacrificios de alabanza por medio de aquel que nos amó. Recibe, Señor,
todo el honor y toda la gloria, porque solo tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí por el día de hoy. Amados hermanos, amigos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Nos veremos en la próxima.